A esta hora ingresamos a la red informativa de La Luz en la Noticia, con los más importantes sucesos políticos, locales, nacionales e internacionales y la más completa información del acontecer cristiano. Bienvenidos al centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición del noticiero La Luz Noticias para todos ustedes, edición central. Bienvenidos al acontecer regional, nacional e internacional. Como cada día les acompaña Ronald Canelón para informarle, y comenzamos revisando los portales más importantes que son noticia a esta hora de la tarde. Y vemos el portal del diario Perú 21, aparecen declaraciones del candidato a la presidencia por Avanza País, Hernando Soto, y dice: de Soto sobre vacunas, ¿por qué no acudir al sector privado para que compita con el sector público? El candidato respondió sobre sus declaraciones en las cuales dijo que el Estado no seguiría entregando las vacunas en un posible gobierno suyo. Aseguró que él no ha descartado que el Estado vaya a seguir comprando las vacunas contra el coronavirus si gana las elecciones presidenciales del 2021. Señaló que el sector privado debería poder comprar directamente este producto y competir así en el mercado. Son polémicas entonces las declaraciones del candidato de Avanza País, Hernando Soto, que dice que él no va a dar vacunas en su gobierno, sino que va a permitir al sector privado, comunitarios y a las ONG competir el uno por el otro para dar las mejores vacunas, tal como lo requiere la gente. Veamos qué opinan los expertos con respecto a este tema. En el portal también de Perú 21 aparece la siguiente información relacionada con lo declarado por el candidato de Avanza País, Hernando Soto, sobre la adquisición de vacunas por laboratorios privados. Dice la Organización Panamericana de la Salud que el uso de las vacunas por pago del bolsillo puede ampliar las inequidades, es decir, que puede traer problemas. Jarbas Barbosa afirmó que el objetivo principal en plena pandemia del nuevo coronavirus es la utilización de las vacunas en la salud pública. Y atención, porque esta es la razón más importante por las cuales el sector privado no puede adquirir vacunas. Dijo este miércoles que actualmente las empresas privadas no pueden adquirirlas porque a nivel en todo el mundo los contratos se hacen entre el laboratorio y el gobierno de un país. Un laboratorio privado no puede contratar vacunas con laboratorios que estén produciendo la vacuna contra el COVID-19. Hasta el momento todavía no se ha aprobado esta resolución donde indica que los laboratorios privados pueden comprar vacunas contra el COVID-19 y venderlas a los gobiernos. Todavía no se ha aprobado esta resolución, según lo dicho por el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa. Bien, continuamos revisando los portales principales a esta hora de la tarde. Van a ver allí: en la región de Ica distribuyen gratuitamente balones de oxígeno para pacientes con coronavirus. Así lo dice el portal de Perú 21. Municipalidad Provincial de Nazca compró 200 unidades para ser entregados a quienes necesiten de este insumo con urgencia, y me parece genial que hayan hecho esto. Dice: los pacientes con coronavirus de la provincia de Nazca requieren oxígeno medicinal para su recuperación. Se vieron beneficiados con la entrega gratuita de varios balones de oxígeno que se les otorgó a sus familiares. Estos equipos fueron adquiridos por Municipalidad Provincial con el objetivo de enfrentar la pandemia. El alcalde Óscar Elías informó que mediante un acuerdo de consejo se ha decidido apoyar a la población comprando 200 balones de oxígeno para ser distribuidos entre todos los que necesitan este insumo con urgencia. Y aplaudimos desde acá al mandatario de la región de Ica por haber adquirido o comprado 200 balones de oxígeno y regalarlos a los más necesitados. Esto deberían hacerlo todos los gobiernos municipales y sobre todo acá en Lima, que es bastante urgente la adquisición de oxígeno para pacientes contagiados por COVID-19 que tienen dificultad para respirar y necesitan oxígeno urgentemente. Bien,
Vamos a revisar, amigos, a esta hora de la tarde cómo está la temperatura. Recordamos que estamos en otoño y que ya empieza a sentirse la brisa fresca a partir de las 4 de la tarde. La temperatura es 24 grados, soleado, aunque con un poco de nubosidad. Dice que 2% la probabilidad de lluvia hasta las 4 de la tarde. En la mañana amanece bastante fresco con 22 grados y por la tarde con 24 grados. A partir de las 7, 8 de la noche, 21 grados y en la madrugada 20 grados. Así que ya empieza a sentirse el clima bastante fresco acá en la capital del país. Bien, amigos, continuamos con más información y ha sido noticia durante el día de hoy el paro de transporte convocado por distintos gremios de Lima y Callao. Veamos cómo estuvo la congestión de pasajeros en los paraderos de Lima y Callao. Se sintió con bastante preocupación en Puente Nuevo. Veamos esta nota. Varios gremios de transporte público anunciaron paro de 24 horas para este 7 de abril, tanto Lima y Callao. La falta de unidades en esta mañana ocasionó aglomeración de personas en los paraderos. Estas aglomeraciones provocan que en los buses no se esté respetando el aforo máximo para evitar el contagio de la COVID-19. En la avenida Paseo Colón se encontró normalidad la fila de personas que esperan abordar los buses del Corredor Morado. Este servicio no ha parado durante el paro, está siendo usado por los pasajeros a falta de buses de transporte público. Además, el representante de los gremios de transporte público, David Mujica, manifestó que le ofrecieron vacunas y nunca cumplieron. Además, los subsidios no llegaron a todos los transportistas. En primer lugar, nos ofrecieron vacunas para chofer y para los cobradores, no han cumplido. Fíjese usted. Segundo punto, nos ofrecieron un rescate financiero porque hemos hecho inversión para comprar nuevos vehículos y hemos hecho inversión para las medidas de bioseguridad y para aprovisionar a los vehículos con las condiciones que nos pusieron y no han cumplido con ningún rescate financiero. La presidenta ejecutiva de la ATU, María Jara, hace un llamado a la reflexión para dar todo el esfuerzo para lo mejor a la ciudadanía. Un llamado a la reflexión respecto de que en este momento es cuando todos tenemos que poner nuestros mejores esfuerzos para servir a la ciudadanía. Nosotros les hemos explicado yendo directamente a cuáles son los puntos que están reclamando. Por ejemplo, hemos explicado claramente que se va a otorgar, apenas el Congreso de la República nos lo permita, autorizaciones hasta por 5 años sujeto al cumplimiento de obligaciones. Obligaciones como el pago sin contacto, obligaciones como contar con GPS o como poner a los trabajadores en planilla. Y eso es un cumplimiento progresivo, un cumplimiento gradual. En la avenida Venezuela, cruce con la avenida Tingo María, se encontró una gran cantidad de personas aglomeradas esperando el transporte público, donde los autos colectivos circulaban sin respetar el aforo máximo contra el COVID. Ante el paro anunciado por los gremios de transporte en Lima y Callao, los empleadores deberán adoptar las medidas flexibles para compensar las tardanzas involuntarias derivado al paro, que será una tolerancia de 2 horas sujeta a compensación para el ingreso a su centro de labores, señaló el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Informó Jorge Condori para La Luz Noticias. Así es, gracias a nuestro compañero Jorge Condori por el informe. Además, voceros del gremio de transporte exigieron a la ATU cumplir con los acuerdos establecidos. Escuchemos. Específicamente que la autoridad haga respetar los acuerdos que tiene con nosotros para que así se mejore el transporte urbano. Pero también la autoridad tiene que ver las necesidades del transportista, como es el elevado consumo de petróleo y el valor. Nosotros como transportistas estamos subsidiando al pueblo y el pueblo verdaderamente está jalando con todo ese costo. Entonces necesitamos que la autoridad nos escuche en estos momentos. Si ven estas empresas trabajando, ¿dónde está la seguridad de vía social? Miren cómo están, miren ustedes cómo está subiendo el público y siendo prácticamente un foco de infección. Fíjense ustedes. ¿Dónde está el protocolo? Los demás participantes, empresas agremiadas a las nuestras y otros gremios, vamos a plegarnos con fuerza a este objetivo principal.
¿Cómo es posible que la autoridad esté patrocinando a empresas fantasmas que hacen paralela a las personas jurídicas como empresas? Están avalando lo informal y tenemos pruebas para aclarar ese tema. Yo le invito a la doctora Jara que nos invite a su despacho para aclararle de cómo es posible que existan empresas, doble empresas, una legal y una informal, la cual ellos como ATU patrocinan. El principal acuerdo que exigen los transportistas es el tema de las concesiones, porque si bien es cierto, sabemos que muchas unidades de transporte trabajan de forma ilegal y no se les presta el debido cuidado porque incumplen con la normativa, mientras que las empresas que sí están debidamente registradas, que pagan sus impuestos, que pagan su licencia y sus permisos para transitar en distintos sectores de la capital, no se les ha cumplido con el acuerdo por parte de la ATU. Llamamos al diálogo para evitar este tipo de conflictos que afectan a la sociedad y al ciudadano de a pie que todos los días tiene que dirigirse a su trabajo, a hacer sus actividades y necesita con prioridad o indispensable el transporte público. Bien amigos, continuamos con más información y son más de 4.800 casos los registrados según el último reporte del Ministerio de Salud. Veamos. Después de que el gobierno anunciara el levantamiento de la cuarentena en Lima metropolitana y otras regiones, las que a su vez pasaron de riesgo extremo al de riesgo muy alto, no está de más conseguir las medidas de protección contra este virus que ya viene cobrando más de 53,000 vidas. Hasta la actualización de los datos recopilados con el muestreo del Ministerio de Salud, mencionan que el número de contagios asciende a 1.598.593 casos confirmados, de los cuales se registró que 8.384 de estos casos se dieron durante la semana pasada. El MINSA reportó también que hay un total de 14.066 pacientes hospitalizados, de los cuales un total de 2.452 están con ventilación mecánica. A su vez, también se cuenta con 15.066 pacientes con alta médica. En cuanto a la disponibilidad de camas UCI con ventiladores, según las instituciones se tendría de salud con 43 camas disponibles, también el gobierno regional con 74 desocupados, para el sector privado, MINSA y Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, 11, 9 y 3 camas en libre uso. Si bien algunos sectores comerciales han empezado a funcionar, no bajemos la guardia y continuemos obedeciendo las medidas de protección. Así aseguraremos que estas cifras no incrementen de manera desfavorable. Informó Lince León para La Luz Noticias. Y continuando en el tema de salud, ahora el MINSA tiene planeado vacunar 70.000 adultos mayores por día. Esto lo ha establecido porque van a habilitar 100 vacunatorios en 40 distritos de Lima metropolitana, esto a partir del 16 de abril. El Ministerio de Salud planea inmunizar contra el coronavirus a 70.000 adultos mayores por día. Para lograrlo, plantea habilitar 100 vacunatorios en 40 distritos de Lima a partir del 16 de abril. Esto como parte de la nueva estrategia de vacunación que tiene un enfoque territorial. La directora de inmunizaciones del MINSA, Mabel Jiménez, declaró que para el correcto desarrollo de esta nueva estrategia se contará con 783 brigadas y 2 grandes vacunatorios en cada municipio. Esto con el fin de evitar aglomeraciones. Y además añadió que a partir de este viernes se anunciarán los centros de vacunación respectivos. Tenemos como meta vacunar a 200.000 personas adultas mayores de 80 años en Lima metropolitana. Estamos estimando hasta este día viernes el cálculo específico de los aproximadamente 100 centros de vacunación que vamos a tener en Lima, dentro de las cuales están ubicados lugares estratégicos en cada distrito, y esa información va a ser publicada
en la página del Ministerio de Salud, en las páginas de todas las otras instancias como es Salud y todos los participantes intersektorialmente hablando. De igual manera, en los gobiernos locales, en los centros de salud, se va a masificar a través de los medios comunicacionales los lugares, los centros de vacunación a nivel de Lima metropolitana. Es pertinente aclarar que la nueva modalidad de vacunación ya no se hará en base al padrón de e-Salud, sino en base al padrón de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, por lo que cualquier persona mayor de 80 años podrá ser vacunada sin importar si cuenta o no con un seguro médico de cualquier tipo. También es importante aclarar que no se tendrá en cuenta si el adulto mayor no reside en el mismo distrito que indica su DNI, ya que podrá ser atendido en el vacunatorio más cercano a su domicilio. Que todas las personas que lleguen a la CULA van a ser atendidas. Ejemplo, si encuentra una persona que es de La Libertad o vive en Surquillo y su DNI estaba en San Juan del Lurigancho, igual va a ser recepcionada, se actualizará la dirección en ese momento y va a ser vacunada. Asimismo, el MINSA tiene previsto culminar la vacunación de más de 200.000 adultos mayores de 80 años los días 16, 17 y 18 de abril y dejar 2 días para cubrir a los rezagados. Luego de ello, continuar con los de 70 y 60 años. Además, debemos recordar que a partir del próximo mes llegarán al país 450.000 vacunas semanales, lo que permitirá continuar y acelerar el proceso de vacunación. Bien amigos, hablamos de economía y mucha atención porque a partir del 12 de abril o antes del 12 de abril van a ser multados con 4.000 soles los contribuyentes que no hayan declarado su impuesto a la renta. SUNAT colocará multas a los contribuyentes que no declaren su impuesto a la renta, que será un monto de 4.400 soles. Hasta el 12 de abril es el plazo para los contribuyentes que no presentaron su declaración jurada del impuesto a la renta 2020. En caso contrario, serán multados por la SUNAT, dependiendo de su cronograma, según informó la Cámara de Comercio de Lima. El cronograma con la fecha de vencimiento se presenta la declaración inició el pasado 25 de marzo y culminará el 12 de abril dependiendo del número de tu RUC. Si tu RUC termina el 6, su última fecha para declarar es el 6 de abril. Si tu RUC termina en 7, la última fecha para declarar el 7 de abril. Si tu último RUC termina en 8, la última fecha es para declarar el 8 de abril. Si tu RUC termina en 9, la última fecha para declarar es el 9 de abril. Víctor Zavala, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima, indicó que a estas multas varían según se trate de contribuyentes de régimen general, régimen MIPE, tributario o de personas naturales que han generado rentas de capital o de trabajo. Para las empresas en el régimen general o régimen MIPE tributario, la multa es de 4.400 soles. Pero si la omisión se regulariza voluntariamente, la multa será del 10% de la UIT, es decir, 440 soles. Esto siempre y cuando se pague la multa. Si la declaración jurada se regulariza sin pago de la multa, entonces te cobrarán un 20% de una UIT, equivalente a los 880 soles. Para las personas naturales, la multa es del 50% de la UIT, equivalente de 2.200 soles. Sin embargo, en caso de omisión de la declaración jurada se regularice voluntariamente, la multa será del 10% de la UIT, es decir, 220 soles. Si se paga esta sanción al mismo tiempo de la regularización. Si presenta la declaración jurada omitida sin pagar la multa, entonces la multa será del 20% de 2.200 soles, es decir, 440 soles. Tengan en cuenta que estas rebajas se aplican cuando el contribuyente regulariza la presentación antes que la SUNAT haga su requerimiento. Informó Jorge Condori para La Luz Noticias. Así que ponte al día con la SUNAT y paga tus impuestos. Bien amigos, es momento de hablar de economía familiar. Y ahora en la actualidad, donde debido a la pandemia muchos hogares les ha tocado replantear todo lo que tiene que ver con compras y gastos durante todo el año, veamos este informe especial de nuestra compañera Cecilia Dextre. ¿Qué gastos priorizan los hogares peruanos durante estos meses? El impacto económico causado por la pandemia del COVID-19
ha generado que las familias replanteen sus recursos económicos asignados a su hogar durante el último año. Según un estudio de Activa Perú, actualmente el 50% de los hogares peruanos asegura que sus ingresos mensuales no les alcanza para todos los gastos del mes en medio de la crisis económica causada por la pandemia, por lo que priorizan estos de acuerdo a su importancia. Hasta enero de este 2021, se estimaba que el 54% de los hogares priorizaba los gastos relacionados a salud. Sin embargo, pese a la actual segunda ola de la COVID-19, se calcula que en marzo el 11% de los hogares redujo su gasto en salud. Esto se debería a que las familias contarían con medicina o equipos para atenderse ante la pandemia y estarían priorizando más otros gastos esenciales por dificultades económicas o porque aún no se habrían contagiado. Por eso, hasta mediados de marzo, se indicaba que la mayor priorización de gastos se da en la alimentación. Luego siguen los servicios básicos como el agua, la luz, el gas, etc. Luego sería el pago de servicios de cable, pagos de cuota de tarjetas de crédito o préstamos, alquileres y pago de hipoteca. Siendo el gasto en servicios básicos como la luz, el agua, la telefonía y el gas el que más aumento porcentual tuvo, ya que aumentó en un 3% en los últimos meses. Este mayor gasto en servicios básicos se explicaría por la mayor permanencia de las familias en el hogar, debido al trabajo remoto y la educación online. Además, según lo que indica el estudio, por el momento los gastos que se están postergando son los relacionados a arreglos en el hogar, celebración de eventos familiares, estudios, emprendimientos y viajes. Cabe resaltar que hasta el mes pasado, el 56% de peruanos señalaba que su situación económica actual era mala o muy mala. Pese a esto, el 38% de peruanos considera que su situación económica mejorará en un año. Así que es bien importante replantear nuestro presupuesto mensual, en este caso anual, debido a la prioridad económica que serían los servicios básicos. Ahora que los chicos están estudiando, que se reactivan todo lo que es las actividades escolares o se han reactivado ya, debemos entonces poner orden en nuestro presupuesto. Bien amigos, hablamos de política y la candidata por Fuerza Popular Keiko Fujimori, que por cierto hoy es el cierre de su campaña acá en la capital peruana, dijo o reiteró que indultará a su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, de ganar la presidencia de la República. Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, ratificó que de llegar a la presidencia de la República, indultará a su padre. Como se sabe, el expresidente Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión en el penal de la Diroes, por los casos de La Cantuta y Barrios Altos. En sus declaraciones sostuvo: yo ratifico que en el tema de mi padre, si es que se me da la confianza, voy a indultar a mi padre. Fueron las declaraciones que hizo la señora Fujimori en recorrido por el cierre de campaña en el norte del país. También agradeció a su padre por el respaldo político, pero aclaró que él no va a ser funcionario público. Además, en una transmisión en su red social Facebook, junto a su hermana Sachi Fujimori, nos comenta un poco del libro que publicará su padre, La palabra de chino, El intruso. Mi padre viene escribiendo sus memorias, yo creo que desde que él estaba en Japón. Lo recuerdo haber visto en varias oportunidades sentado frente a la computadora, esbozando los primeros, digamos, recuerdos de cómo pensaba él que podrían ser sus memorias, y han pasado 20 años en que por intervalos iba escribiendo, luego, digamos, dejaba, se conectaba en la pintura. Este es un cuadro de él, lo dejaba, luego ya llegó a nuestro país, en prisión, tenía que ver sus temas legales, nuevamente se reconectaba, leía mucho, ¿no? Sobre todo en los últimos años, leyó mucho Ken Follett, Santiago Poseguillo, y eso lo iba nutriendo y ha ido también cambiando su estilo de redacción, ¿no? Entonces, esto cuando ayer justo me preguntaba, y hoy también algunos periodistas, ¿de cuándo nace este proyecto de las memorias? Bueno, lleva 20 años, ha sido un trabajo enorme, todavía no está terminado,
Y en realidad, este primer libro, La palabra del chino, El intruso, es un primer libro de lo que va a ser una saga, una trilogía. Keiko Fujimori informó que el día de hoy realizará el cierre de campaña en Lima, con caravanas, a fin de evitar la concentración de personas por el COVID-19. Informó Jorge Condori para La Luz Noticias. Bien amigos, y continúa la polémica con la vacuna de AstraZeneca. Aún la Unión Europea este tema la trae de cabeza porque se están realizando todavía estudios para determinar su efectividad y para comprobar por qué a muchos pacientes les ha traído efectos secundarios esta vacuna. Veamos este informe. Tras la duda de la eficacia de la vacuna AstraZeneca después de que en marzo países, sobre todo de Europa, como Italia, Alemania, España, Francia, Irlanda y Tailandia, entre otros, hayan suspendido temporalmente su uso ante reportes de que algunas personas desarrollaron coágulos sanguíneos. El Comité de Seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, no tardó en responder y dar un informe al respecto, donde detalla que si bien esta vacuna Oxford AstraZeneca contra el COVID-19 puede causar coágulos sanguíneos inusuales con plaquetas bajas, se enfatiza que los beneficios generales de la vacuna para prevenir el coronavirus superan los riesgos de efectos secundarios. Es decir, que de los datos recopilados de los sistemas de notificación del Espacio Económico Europeo y Reino Unido, alrededor de 25 millones de personas en total habían recibido la vacuna, de los cuales se había informado 18 muertes, lo cual estaría afectando a 4 personas por cada millón. Por lo que el director ejecutivo de la EMA, Emer Cook, dijo que la agencia agregaría los coágulos y los recuentos bajos de plaquetas a su lista de posibles efectos secundarios de la vacuna, agregando que las recomendaciones de la EMA para el uso de la vacuna no cambiaban. La eficacia de esta vacuna desarrollada por un equipo de la Universidad de Oxford y la empresa farmacéutica británico-sueca AstraZeneca ha alcanzado una eficacia del 76% en los ensayos clínicos tras la primera dosis, que va a un aumento después de la segunda dosis con una eficacia de 82%. En el Perú, hasta el mes pasado se sabía que 1.350 personas habían participado de la tercera fase de los ensayos clínicos de esta vacuna. A su vez, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, dijo que seguirán las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por lo que se recibirá y aplicará las vacunas de AstraZeneca a pesar de los cuestionamientos surgidos en Europa, acotando además que Perú habría comprado 14 millones de estas vacunas. Informó Lindsay León para La Luz Noticias. Bien, y nos vamos al ámbito internacional, en esta oportunidad al país vecino Chile, porque el gobierno nacional ha decidido retrasar las elecciones para la reforma constitucional para el mes de mayo, esto debido al alto índice de contagiados por coronavirus. Hicieron las cosas correctamente. La pandemia del coronavirus ha agravado la situación en Ecuador al punto de que el presidente Lenín Moreno ha decidido decretar el estado de excepción en 8 de las 24 provincias del país durante 30 días para frenar el incremento de los contagios. Pandemia obliga. Chile ha retrasado 5 semanas hasta mediados de mayo las elecciones históricas con las que busca sentar las bases de un nuevo marco político y constitucional que sustituya al heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. El Parlamento chileno aprobó el martes la prórroga propuesta por el gobierno a instancias del sector médico. El presidente Sebastián Piñera promulgó inmediatamente el aplazamiento y se dirigió así a la ciudadanía. Las razones que tuvo nuestro gobierno para promover esta postergación son muy sólidas y son básicamente 2. Primero, cuidar la salud de nuestros compatriotas. Y segundo, cuidar la salud de nuestra democracia. Y es que a pesar del éxito del plan de vacunación chileno, el país sufre de lleno el azote de la pandemia. El número de nuevos contagios se disparó y el gobierno se vio forzado a decretar un nuevo gran confinamiento nacional y cerrar sus fronteras. Celebrar unos comicios trascendentales en estas condiciones era inasumible para Piñera. Estas mismas consideraciones, además, anticipaban una alta abstención de la ciudadanía,
si las elecciones se realizaban durante el próximo fin de semana. Y una alta abstención, sin duda, afecta la salud de nuestra democracia. De los comicios del próximo 15 y 16 de mayo surgirán los constituyentes, quienes tendrán entre 9 y 12 meses para redactar la nueva Carta Magna, cuya ratificación será sometida a referéndum. Ahora nos vamos a Ecuador, otro país de Sudamérica que vive el descontrol con el nivel de contagiados por COVID-19. Ahora el presidente Lenín Moreno ha decretado estado de excepción hasta el 30 de abril, donde el 70% de la población debe permanecer en cuarentena, esto a fin de mes, y con ello busca controlar el incremento de los contagios por la COVID-19. Hicieron las cosas correctamente. La pandemia del coronavirus ha agravado la situación en Ecuador al punto de que el presidente Lenín Moreno ha decidido decretar el estado de excepción en 8 de las 24 provincias del país durante 30 días para frenar el incremento de los contagios. Además, culpa a la ciudadanía de la situación. Esta irresponsabilidad ha logrado que nuevamente la cifra de contagiados nos sobrepase. Y para salir de esta crisis he pedido que se tomen todas las acciones pertinentes para que esas personas contagiadas se recuperen. Si eres de los que han aprendido de los momentos más duros que vivió el Ecuador y no quieres que volvamos a ellos, sigue respetando los protocolos de vida. La medida fue adoptada con el objetivo de tratar de que no se sature la capacidad hospitalaria del país ante el crecimiento de casos. Con el toque de queda, se prohíbe circular en vías y espacios públicos en las 8 provincias. Ante esta situación, el candidato izquierdista Andrés Araúz responsabilizó al gobierno de Moreno de la precaria situación que vive el país por la pandemia y criticó su mala gestión. El cogobierno de Moreno y Lasso culpa a los ciudadanos. Hoy hacen falta médicos, fueron despedidos, hacen falta medicinas, prepagaron deuda, hacen falta vacunas, las repartieron entre los amigos de Lasso. Estamos listos para resolver los problemas urgentes del país. 9 días. Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral aseguró que garantizaría el normal desarrollo de la segunda vuelta el 11 de abril y la salud de los votantes en la jornada electoral. Asimismo, desarrolló un simulacro electoral con el fin de determinar el tiempo estimado en el que presentará los resultados. En una iniciativa en el que se podrá a prueba no solo el sistema de escaneo y la transmisión de las actas de resultados electorales preliminares, sino también el proceso de instalación, votación. Ecuador, con 17 millones de habitantes, es el 6º país latinoamericano más afectado por el coronavirus SARS-CoV-2, con más de 16.000 muertos y 330.000 contagiados. Y hacemos un contacto con nuestro corresponsal en Guayaquil, Ecuador, Henderson Díaz, que nos trae el reporte de cómo va el estado de excepción allá en Ecuador, en este país. Buenas tardes, Henderson. Gracias por el pase, Ronald. Aumentan los casos de COVID-19 acá en el Ecuador y el Ejecutivo Nacional, junto con el Comité de Operaciones de Emergencia, comenzó la fase 1 de vacunarse, que en esta oportunidad beneficia a los trabajadores del sector de salud que no fueron beneficiados en la fase 0, así como también la Policía Nacional y la Fuerza Ecuatoriana. Personas vulnerables, los docentes y las personas de la tercera edad son aquellas que estarán beneficiadas con esta fase de vacunación. El pasado 2 de abril, el presidente Lenín Moreno decreta estado de excepción con el decreto 1282 en diferentes provincias acá del Ecuador, como lo son Azuay, Guayas, El Oro, Esmeralda, Manabí, Pichincha, Loja y Santo Domingo, haciendo la suspensión total de la jornada laboral presencial en el sector público, evitando la aglomeración, por supuesto prohibiendo eventos masivos y de alta afluencia. Toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Hasta ahora se tienen que 335.000 casos han sido confirmados con pruebas PCR, mientras que 290.314 han sido recuperados. Lamentablemente la cifra de fallecidos ha sido de 16.956
hasta ahora. Asimismo, el presidente Lenín Moreno invita a la población a que se sigan tomando los protocolos de bioseguridad, como lo son el lavado constante de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, que también forma parte importante para evitar la propagación de este virus. Estas son algunas de las noticias que se tienen hasta ahora. Para La Luz Televisión, Henderson Díaz desde Guayaquil, Ecuador. Así es, gracias Henderson por los reportes desde Ecuador. Muchísimas gracias amigos por estar con nosotros y por estar bien informado a través de la señal de televisión La Luz por el canal 18.2 y por radio La Luz 1080 AM. Hasta acá la edición central de La Luz Noticias. Los esperamos el día de mañana a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde para brindarles más información. Les acompañó Ronald Canelón y que tengan todos buenas noches.